El día que conocí a los padres de Reeseson, su madre preparó una mesa llena de platos picantes. Debido a mi estómago sensible y al embarazo, solo probé unos bocados antes de excusarme, diciendo que tenía una urgencia en el trabajo, y me fui apresuradamente. Él me envió un mensaje: de repente ya no quiero casarme. Tal vez deberíamos pensarlo mejor. También fue porque este hijo llegó demasiado de repente que decidí casarme contigo. Al día siguiente lo esperé en la oficina de asuntos civiles hasta casi la hora de cierre, pero Reeseson nunca apareció. Reinjian actualizó sus redes sociales. Ni siquiera pasó la prueba prematrimonial. ¡Qué risa! No puedo ser como esas mujeres tontas que usan el embarazo para obligar a un hombre a quedarse. En la foto adjunta se ven dos personas brindando con copas de vino tinto. La mano del hombre era muy distintiva, con dos lunares en el dorso. La reconocí de inmediato como la de Reeseson. Cuando salíamos, yo solía bromear con unir esos lunares con un bolígrafo. Así que ahora está con Reinjian, y hasta la repentina hostilidad de su madre formaba parte de la llamada prueba prematrimonial. En cuanto al niño en mi vientre, ¿lo ven simplemente como un medio para retener a un hombre mediante un embarazo? Pero el día en que este hijo llegó, Reeseson me abrazó con tanta alegría, diciendo que quería estar conmigo toda la vida. Ya que el abuelo, la abuela y el padre del niño pueden confabularse con extraños solo para poner a prueba a la nuera antes del matrimonio, sin pensar en el futuro de mi hijo. Si eso es lo que significa formar una familia feliz contigo, entonces yo no la quiero. Esa misma tarde programé una cita para abortar e informé a ambas familias que no habíamos completado el registro matrimonial ese día. Al mismo tiempo disolví el grupo familiar amoroso y luego abandoné también el grupo familiar de los Son. Por supuesto, no olvidé llamar a mi jefe. Y acepté la transferencia de la empresa a la sucursal en el extranjero. Cuando llegué a casa por la noche, mi madre llamó varias veces. Después de colgar, siguió insistiendo. Solo contesté cuando me calmé un poco. Reeseson le dijo que solo estaban bromeando contigo. Es una prueba prematrimonial popular en Internet. He creado otro grupo de chat, así que no le guardes rencor. Discúlpate con ellos ahora mismo y actúa como si nada hubiera pasado. Rein lloró por lo que hiciste. ¿Cómo puedes ser tan irrazonable? Mi madre seguía manteniendo esa imagen de mujer generosa, correcta y tolerante, pero sus acciones me repugnaron incluso más que las de Reeseson ese día. Quise preguntarle qué más había en su mente aparte de mantener la armonía familiar. Parecía haber olvidado cómo la madre de Reinjian hizo que mi padre llevara a casa a su hija ilegítima, a quien mi madre había despreciado durante tantos años. Y ahora esa misma hija ilegítima está haciendo lo mismo que su madre amante hizo: destruir mi matrimonio antes de formarse, y aún así dicen que es solo una prueba prematrimonial. Mientras tanto, me llaman inmadura. Permanecí en silencio al otro lado del teléfono por mucho tiempo, solo escuchando a mi madre quejarse y sermonearme. Mientras recordaba viejos rencores. Siempre has tenido ese temperamento desde niña. ¿Quién te malcrió? Te digo, la forma en que la familia Son te trató hoy es exactamente lo que te mereces. No le importaba que estuviera embarazada ni la hora que era. Siguió hablando de su forma de educar y de todas esas trivialidades del pasado. Sabía que si no le daba una respuesta afirmativa, negociaría y discutiría conmigo una y otra vez, como una vendedora insistente. Pero esta vez no iba a comprarle nada. Recibí un vídeo enviado por Reinjian. Dijo que era para que entendiera toda la situación, que solo fue una broma de prueba prematrimonial. Pero en el vídeo, esas personas estaban discutiendo cómo hacerlo, y cuanto más veía, más asco sentía. La madre de Reeseson dijo: Hyun-jun tiene una personalidad demasiado fuerte. En el futuro, mi nuera definitivamente no podrá levantarse a las 4:30 para preparar el desayuno para toda la familia. No se puede controlar. Reinjian les dijo sonriendo: entonces debemos darle esta prueba prematrimonial para templar el carácter de mi hermana. ¿Qué opinas, Reese? Déjamelo a mí, mamá. Escucha, ella no soporta la comida picante, así que preparen solo platos picantes. Y si es alérgica a algo, podríamos probar darle algo a lo que sea alérgica. El padre de Reeseson aún tenía algo de conciencia. Olviden las alergias, no es necesario llegar tan lejos. Pero su siguiente frase fue: sin embargo, estoy de acuerdo. Esta nueva nuera tiene demasiado carácter. Si algún día dirige nuestro hogar, ¿quién la soportará? Vi cómo mi madre hablaba con vacilación. Esto no parece correcto. Estoy casando a mi hija y ahora tenemos que hacerle una prueba prematrimonial. Pero al notar las miradas de todos sobre ella, se encogió de miedo enseguida. No digo que esté en contra, pero Sang-jun tiene un temperamento muy fuerte, terca como una mula. Me preocupa que si se altera demasiado, algo malo pueda pasar. Todos guardaron silencio un momento.
pero poco después los padres de Reeseson reanudaron la conversación sobre qué platos picantes preparar. Mientras charlaban, empezaron a sentir que ese plan parecía más una broma, aunque no fuera el Día de los Inocentes. Mi madre observaba en silencio la animada conversación del grupo y pareció decidir unirse al asunto. No pasa nada, al fin y al cabo es mi hija. Por más descontenta que esté, no puede simplemente dejarlo todo y enfadarse conmigo. Sigan adelante y pruébenlo. Si realmente se enfada con ustedes, yo seré quien la consuele. La risa de Reeseson era especialmente clara, mezclándose con la de Renjian. Estaban sentados muy cerca en el vídeo, y solo por la imagen parecían la pareja perfecta. Conocer a los padres, pero mi madre no es alguien que simplemente vendería a su hija. Ya he accedido a que mi hija coopere con su prueba prematrimonial. A cambio, deberían ayudar con el proyecto de mi hijo Hyunbei. Al decir esto, el padre de Reeseson y Reese intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron con satisfacción. En realidad, ya estoy acostumbrada a las reglas de esta sociedad y al favoritismo de mi madre. Solo que yo pensaba que estaba a punto de casarme y formar mi propia familia. Una madre normal pavimentaría el camino para el matrimonio de su hija y la apoyaría. Ella siempre decía, te di la vida, y el matrimonio es la segunda vida de una mujer. La familia Son solía estar en el sistema, y su padre tenía un cargo alto. Más tarde, cuando Reeseson comenzó su propio negocio, su camino fue fácil gracias a las conexiones familiares. Así que cuando conocí a Reeseson en la universidad, mi madre siempre me instaba a asegurarme cuanto antes a ese buen partido. Incluso empezó a cambiar su antigua costumbre de ser tacaña y algo severa conmigo. Ya no controlaba mi hora de llegada ni mis salidas, y estaba dispuesta a darme más dinero para comprar lindos vestidos. En mi corazón conservaba la esperanza en mi madre, creyendo que aún me amaba y que también crecería algún día. Ella era muy joven entonces, y no siempre sería la madre que me hizo sufrir en la infancia. Pero he soportado hasta hoy. Hasta este momento, para entender con claridad que, en sus ojos, el proyecto laboral de mi inútil hermano es más importante que mi matrimonio. Las personas en el vídeo finalmente lograron su objetivo juntas. Renjian, al ver que yo seguía en silencio sin responder, me envió un mensaje: ¿todavía no terminas de verlo? Se llama prueba prematrimonial, y tú también eres joven, no seas tan mala perdedora. Si lo hubiera sabido, habría ido hoy a trabajar a la empresa. ¿Para qué hice que me descontaran el bono de asistencia perfecta solo para obtener el certificado de matrimonio con Reeseson? Pero aún tengo que pedir otro día libre mañana. Ese hijo no deseado dentro de mí, igual que yo, también debe ser resuelto. A la mañana siguiente mi madre vino con el desayuno, y comenzó a representar el papel de madre devota por su cuenta. Mamá, no tengo ganas de desayunar hoy. ¿Cómo puedes saltarte el desayuno? ¿Todavía estás enfadada? No quería contarle mis planes de aborto por miedo a que hiciera un escándalo, así que inventé una excusa. Le dije que tenía una cita con una amiga y que comería fuera. No trabajas hoy, ¿verdad? Ay, si lo hubieras dicho antes, habría hecho que Reeseson fuera contigo a sacar el certificado de matrimonio hoy, pero tiene un viaje de negocios. El trabajo de un hombre es mucho más importante que el tuyo, así que tendrá que ser otro día. Mientras la miraba con calma, sentí que ya no conocía a esta mujer en absoluto, o tal vez simplemente ya no podía entenderla. Y en realidad, ya no quiero intentar entender a esta mujer a la que llamo mamá. Al ver mi frialdad, mi madre empezó de nuevo su actuación melodramática. Mamá solo hace esto por ti. Estás embarazada ahora, y aunque los tiempos ya no son los de antes, sigue sin ser algo muy respetable. Además, eres tan terca. En cuanto al certificado de matrimonio, no importa cuándo lo saques, al fin y al cabo somos familia. Le pregunté con fastidio, ¿es absolutamente necesario depender de ellos para el proyecto de la empresa de mi hermano? No exactamente, tu hermano solo es un empleado. Aunque el proyecto tenga éxito, solo ganará unos miles al mes, con suerte un pequeño bono. Me burlé, exactamente, todos trabajamos para alguien, da igual dónde. No es lo mismo, respondió. Reeseson tiene contactos familiares que lo ayudan, no es como tú, su hermana, que puede soportar tantas dificultades. Mi madre pensó un momento y se dio cuenta de que lo que acababa de decir la hacía parecer tonta y mostraba abiertamente su favoritismo hacia los hombres. Rápidamente intentó compensarlo: mamá solo piensa en el futuro tuyo y de tu hermano. Después de decir eso, inventó una excusa sobre tener algo que hacer y se marchó apresuradamente. Había programado un aborto sin dolor por la mañana temprano y no podía desayunar. Ese amor maternal frente a mí no era más que comida precocinada, productos congelados de una cadena de desayunos.
Cuando llegué a la puerta cambié la contraseña y borré la huella dactilar de mi madre. Ella no suele venir seguido, pero esa mañana introdujo la contraseña incorrecta varias veces y terminó llamándome para despertarme. Le grité, ¿no sabes que puedes usar tu huella digital? Ella respondió, ya olvidé hace mucho qué dedo registraste. Si no fuera por el asunto con Reeseson, no tendría tanta afectuosidad maternal. Apuesto a que después de irse hoy, la próxima vez que venga probablemente volverá a olvidar la contraseña y la huella. Antes de que mi madre saliera, no pude evitar preguntarle, mamá, cuando era niña, siempre quise preguntarte si realmente eras mi madre biológica. Pero al crecer y parecerme tanto a ti, incluso compartiendo el mismo género, dejé de preguntar. Aún así sigo con curiosidad, ¿por qué, si somos ambas mujeres, no sientes ningún dolor por mí? En este mundo, soy otra tú. Mi madre no pudo entender lo que decía, ni quiso hacerlo. Mientras se ponía los zapatos en la entrada, soltó un suspiro, como si yo fuera una hija desobediente haciendo un berrinche. Dijo, ¿todavía discutes con mamá por esa prueba prematrimonial? Sí, exactamente por esa prueba prematrimonial. Pero no discutiré más con mi madre en el futuro. No creo que ella se moleste en intentar entender lo que digo. Después de todo, si pudiera entenderme, habría regresado hace mucho tiempo. Hace más de 10 años, mi padre aprovechó una oportunidad y se hizo rico siguiendo las tendencias del momento. Luego vino una demolición que nos dio 3 apartamentos y más de 2 millones de yuanes en compensación. Justo cuando toda la familia estaba feliz pensando que por fin podríamos vivir mejor, mi padre de repente confesó que tenía otra novia afuera y que tenían una hija juntos. Mi padre dijo, no puedo simplemente ignorarlas. Poco después, mudó a esa mujer al mismo complejo residencial. Mi madre, decidida a mantenerse firme, se sometió a una fecundación in vitro a edad avanzada y dio a luz a un hijo, pero el corazón de mi padre ya había cambiado. Siempre estaba fuera de casa. Incluso para asegurar que Renjian pudiera estudiar bien, él y mi madre acordaron divorciarse, diciendo que se volverían a casar cuando terminara los estudios. Pero hasta el día de hoy nunca se han vuelto a casar, y mi madre poco a poco comprendió que había sido abandonada. Ese año yo tenía 7 años y acababa de empezar la primaria. Dormía en mi habitación cuando mi padre, que rara vez venía a casa, regresó. Mi madre blandía un cuchillo de cocina, fingiendo montar una escena y queriendo pelear con mi padre hasta la muerte. Mi padre la golpeó brutalmente. Cuando fui a abrazar la pierna de mi padre, también me empujó. Caí en una esquina y me golpeé la cabeza contra la pared, haciéndome un gran chichón. Mi hermano menor no recuerda nada de eso, solo lloraba envuelto en sus mantas. Después de que mi padre se fue, mi madre me agarró y me abofeteó varias veces, con una expresión feroz. Me gritó, ¿por qué no hiciste más por mamá? Cuando papá golpeaba a mamá, deberías haberte herido con un cuchillo. En ese entonces, siendo solo una niña, repetía aterrorizada. Mamá, trabajaré duro para ganar dinero, seré obediente en el futuro, por favor no me abandones, no me abandones. Ese miedo me impidió vivir en paz durante más de 20 años. Siempre vuelve en mis sueños, justo cuando empiezo a sentirme adormecida ante el mundo y un poco segura. Bajo mi obediencia y miedo, mi madre vivió con una hija extremadamente dócil y filial. No me atrevo a pedirle dinero, porque siempre hay que devolverlo. Tampoco me atrevo a avergonzarla, ni siquiera puedo permitir que mis calificaciones sean peores que las de Renjian, porque eso haría parecer que su hija es inferior a la de la tía Jian. Mi padre no está dispuesto a dar dinero, solo provee lo mínimo de manutención, así que viví frugalmente. En mi mes más extremo, gasté poco más de 200 yuanes. Sobreviví con sopa y arroz gratis en la escuela, hasta que un profesor habló con mi madre, quien entonces dijo, «Esta niña es demasiado sensata, me parte el corazón». Sí, me preocupo tanto por ella, y ella parece no preocuparse por mí. No es que los adultos no se preocupen por mi delgadez y porque mi hermano se ha vuelto un pequeño tirano. Le pregunté a mi madre, ¿cómo puedes soportar ver a tu hija tan delgada? Mi madre no supo qué responder, y lloró diciendo, simplemente no me gusta comer. Pero yo no me atrevía a comer, ni siquiera a servirme más carne. Guárdala para tu hermano. Se me enrojecieron los ojos, pero no pude expresar mis quejas. Después de que el adulto se fue, mi madre me abofeteó varias veces. ¿Por qué lloras frente a los demás? Desde ese día, rara vez derramé lágrimas. Encontré otra manera de engañarme a mí misma, no podía odiar a mi madre. Siempre sentía que ella había tenido una vida muy dura. Por eso debía ser comprensiva con ella. Pero he sido comprensiva por más de 20 años, y ella parece haberse acostumbrado, creyendo que siempre lo seré.
Esta vez también, cuando era niña, realmente no quería ir a la misma escuela que Renjian, igual que mi madre una vez no quiso vivir en el mismo vecindario que ellos. Pero mi madre no estaba dispuesta a mudarse ni a transferirme de escuela. Cree que una familia armoniosa trae prosperidad, y que mi padre todavía la tiene en su corazón. Cuando era muy pequeña vi una película, y unas cuantas líneas de diálogo me dejaron una profunda impresión. A menudo somos adoctrinados por las series de televisión, pero olvidamos que en la realidad el amor entre las personas no necesita tantos giros y vueltas. En el amor no hay que ser ciego, si no te ve, es porque no quiere verte, así de simple. Creo que mi padre en realidad no quiere a mi madre, alguien que realmente la quisiera no la haría preocuparse tanto, pero mi madre no quería escucharme. Y no quería oírme decir eso, si lo decía, me arriesgaba a una bofetada, así que me mantenía ocupada trabajando a medio tiempo en un restaurante de hot pot picante. Ayudaba a conseguir ingredientes, el jefe me pagaba 8 yuanes por hora porque era joven, pero era mejor que quedarme en casa, decir algo equivocado y recibir una paliza. También podía ganar algo de dinero para comprar cosas útiles para mí, a tan temprana edad no podía permitirme ser una niña, estudiar y trabajar eran ambos necesarios. Vivía una vida más agitada que la mayoría de los niños, pero siempre había un olor persistente en mí, y no sabía cómo quitar las manchas que había adquirido. No fue hasta que tuve un móvil que empecé a aprender poco a poco por internet distintas formas de limpiarme. Durante la universidad cometí bastantes errores embarazosos. Tenía una compañera de cuarto de una familia más acomodada y con buenos modales, y ella me decía que algunas cosas hay que cambiarlas todos los días. Y cómo lavar mi cabello para que no se viera tan encrespado todo el tiempo, pero cuando era niña, no tenía tantas opciones. En aquel entonces, Renjian siempre decía en la escuela que no me gustaba bañarme, que mi familia era demasiado pobre y que no tenía educación, lo que me hacía ver sucia. Yo pensaba que todos éramos de los estratos más bajos de la sociedad. ¿Qué tan refinados o bonitos podíamos ser? Los compañeros se reían y bromeaban, uno decía que su familia vendía pato asado, otro que tenía un pequeño restaurante de frituras. ¿No era todo lo mismo? Solo unos pocos niños cuyos padres trabajaban en oficinas eran más refinados. Los de familias campesinas casi no hablaban, pero cuando se trataba de acosar a otros, compartían el mismo entendimiento tácito, especialmente Renjian, que era adoctrinada todos los días por su madre, viendo a nuestra familia como rivales derrotados, los que habían perseguido insistentemente a su padre en el pasado. Ella decía que mi madre era solo una mujer fea, perezosa y gorda abandonada por su hombre. Yo me mantenía al lado de mi madre, defendiéndola y enfrentándome a Renjian todos los días. Si ella me insultaba, yo le respondía, si me intimidaba, yo la intimidaba de vuelta. Me encerró en el baño, así que la próxima vez le eché agua de trapeador mientras estábamos allí. Cuando el maestro me llamó a la oficina, le dije con confianza que ella había empezado, que me había acosado primero e insultado a mi madre. ¿Por qué tenía que involucrar a mi madre? Su familia claramente se rompió porque mis padres fueron la otra mujer. Al oír eso, el maestro miró a Renjian, que parecía completamente derrotada, y su expresión cambió de simpatía a cierta distancia. Los otros estudiantes eran jóvenes, así que tras unas preguntas lo confesaron todo. Fue Renjian quien seguía hablando a mis espaldas en clase y hacía que los alumnos detrás de mí me tiraran constantemente bolas de papel durante las lecciones. Cuando las abría, eran todas insultos. Era demasiado joven en ese momento, y como era durante clase y yo era una alumna bien portada, no me atrevía a responder. El profesor suplente lo vio y dijo unas palabras, y luego dejaron de hablar. El maestro de aula también sabía que yo era una niña honesta y que no reaccionaría tan ferozmente a menos que me hubieran llevado al límite. Después de que llamaron a los padres, mi padre y yo teníamos un rostro extremadamente parecido, sin embargo, él se paró junto a la madre de Renjian. Renjian, al ver que los adultos habían llegado, cambió su expresión calmada de inmediato, como si se hubiera puesto otra cara. Comenzó a llorar con los ojos enrojecidos, su cambio fue más rápido que un cambio de máscara en la ópera de Sichuan. Abrazó a mi padre con angustia y tomó la mano de su madre. Con un nudo en la garganta, me limpié la nariz con la manga y me puse frente a mi madre, temiendo que la hirieran las acciones de mi padre. En ese momento mi padre dijo, Liu Weisang, ¿cómo has criado a la niña? Entonces mi madre me pellizcó, obligándome a disculparme frente a todos. Me dio una bofetada delante de varios maestros que intentaban detenerla. Tenía el pelo despeinado y gritaba con voz aguda, ¿cómo pude tener una hija como tú? Ve y discúlpate con ellos. Pensaba que ser sensata y obediente me ganaría la comprensión y la tolerancia de mi madre, y que eso la ayudaría a ser una mejor adulta también. Pero ese día,
mi frágil autoestima y las miradas desdeñosas de quienes me rodeaban me hicieron darme cuenta de que mi madre no me protegería. Ella no protege a nadie, porque no tiene amor propio. Mi autoestima importa aún menos, porque como no sabe ganar dinero, tiene que depender de cualquiera que pueda dárselo, incluso cuando no tiene culpa, se apresura a admitirla. Como un perro que sonríe en todas partes para mendigar comida, también enseñó a su hija a seguir siendo un perro y mendigar de la misma manera. Renjian fue una de las que me despreciaban, y también aprendió desde ese día que yo era alguien de quien se podía burlar libremente. Herirme era lo mismo que darme una lección, algo perfectamente razonable. Incluso si me casara, ella seguiría buscando a esa familia, y junto con mi madre les diría cómo castigarme. Les enseñaría dónde golpearme para que fuera la más obediente y también sintiera el mayor dolor. Por suerte, no tuve que esperar a morir para renacer, desperté. A lo largo de los años, he seguido siendo fiel a mí misma, esforzándome por crecer y fortalecerme. Nunca imaginé que el día de mi boda mi madre aún me trataría como a esa niña pequeña que podía ser fácilmente maltratada. Ya no seré siempre esa niña, así que mi contraataque no será tan impotente y complaciente como en la infancia. La mente de mi madre realmente no es aguda. Pasaron varios días después de que ya había abortado antes de que se diera cuenta y viniera a buscarme. Hyun-jun, ¿por qué cambiaste la contraseña de casa? Madre es quien más te ama en el mundo. ¿Estás enojada por tu hermano menor? Pero tú eres la hija favorita. ¿Puedes perdonar a mamá? ¿Acaso mamá te mentiría? Estaba demasiado cansada para siquiera poner los ojos en blanco, y justo tenía planes de reunirme con una amiga antes de irme al extranjero. Después de salir tarde del trabajo, realmente no quería hablar con mi madre, me detuvo en la puerta principal, y para no molestar a los vecinos, la invité a entrar. Mamá, ¿ya terminaste de hablar? Renjian me envió un vídeo. Desde pequeña, tus favoritos siempre fueron papá y tu hermano, ni siquiera te gustas a ti misma, ¿cómo podrías gustarme a mí? Su rostro se puso mortalmente pálido, pero rápidamente adoptó una expresión autoritaria, rehusándose a ser desafiada, intentando atarme con las cadenas de la piedad filial. No es fácil para tu hermano encontrar trabajo, y tú, como su hermana mayor, ni siquiera quieres ayudarlo. Fue Rhee-seong quien lo recomendó. Estás a punto de casarte con otra familia. Aún así, sigues siendo tan inmadura, así que te lo diré directamente, sé que tú tampoco me quieres. En el futuro, definitivamente contaré con tu hermano para que me mantenga en la vejez. Y tu padre todavía siente algo por mí, mientras cooperes con ellos para completar la prueba. Una vez que te cases, el futuro laboral de tu hermano estará asegurado. Ni siquiera eres tan buena como Renjian, no sabes jugar el juego. Y aún así tienes ese carácter terrible. Ella tiene su propia lógica, al igual que yo nunca he podido entender por qué intenta agradar a Renjian y a su madre, quienes destruyeron nuestra familia, solo para que mi padre pudiera volver a casa de vez en cuando a comer. Aunque aquellos niños que me acosaron cuando éramos pequeños poco a poco comprendieron lo que realmente pasaba y vinieron a disculparse conmigo, mi madre es del tipo de persona que jamás se disculparía conmigo. Mamá, parece que nunca entenderás, ni siquiera hasta la muerte, que tu vida actual es relativamente tranquila porque soy yo quien te tolera. Solía pensar que éramos familia, y que sin importar cuánto te equivocaras, seguirías siendo mi madre. Pero de repente me di cuenta de que solo al soltarte como madre, encontraré mi verdadera felicidad. Mi madre se burló, ¿de verdad puedes renegar de mí? Adelante, demanda, veamos si el tribunal falla a tu favor. Y realmente te permite repudiar a tu propia madre. Y sobre tu hermano, cuando Rhee-seong regrese de su viaje de negocios, debes disculparte con su familia de inmediato. La empujé fuera y cerré la puerta, dejando que sus gritos resonaran afuera. Cuando tenía 13 años, un día mientras comíamos en la mesa, de repente extendió la mano para abofetearme, le agarré la mano y la empujé hacia atrás con fuerza. Solo entonces dijo, aturdida, te has vuelto más fuerte, ya no puedo pegarte. Después de eso, redujo la frecuencia con que me golpeaba, no porque ya no pudiera hacerlo, sino porque se dio cuenta de que ya no podía ganarme. Pensándolo bien, incluso con algo tan simple como cambiar una contraseña, mi madre solo se da cuenta después. Entonces cancelé los pagos automáticos de los servicios de agua, electricidad y gas en la casa de mi madre. Probablemente no se dé cuenta hasta que los haya agotado, y entonces vendrá a buscarme de todos modos. Pronto me iré al extranjero. Y ya que mi madre adora depender de mi hermano, que dependa de él entonces. Mi hermano parece un niño nacido con los genes inferiores, heredados tanto de mi madre como de mi padre. A medida que creció,
tuvo que luchar por algo, y por ser varón, fue consentido desde pequeño. A los 8 años todavía no sabía romper un huevo por sí mismo, y a los 11 aún no podía atarse los cordones, porque mi madre siempre le compraba zapatos con velcro, y se ocupaba de todo por él. Sospecho seriamente que mi hermano menor tiene algún retraso intelectual, ya que incluso le cuesta estudiar. A pesar de estar por debajo del promedio, mi madre rogó a mi padre que gastara una gran suma para enviarlo a una escuela privada o internacional. Incluso pensó en cambiarle la nacionalidad para que pudiera entrar con una puntuación más baja y sin exámenes. Mi padre estuvo dispuesto a pagar porque era por su hijo. Y mi madre interpretó eso como una señal de que él aún se preocupaba por ella. Más tarde, cuando mi padre ya no tenía mucho dinero, yo solo pude ir a un instituto técnico. Ella se preocupaba aún más por el futuro de mi hermano. En sus ojos no podía ver cuánto me esforzaba, lo poco que costaba mantenerme o los pocos problemas que causaba, solo veía a mi hermano. Conozco demasiado bien el temperamento de mi hermano, es perezoso, irascible e increíblemente tonto. Sin importar en qué empresa entre, nunca será tan bueno como depender de nuestros padres. Es mejor que encuentre algo que le guste, gane un poco de dinero y viva una vida estable. Pero mi madre insiste en que mi hermano está destinado a la grandeza. Cree que está destinado a ser un alto ejecutivo, ya sea dirigiendo su propia empresa o ocupando un puesto directivo importante. Solo puedo decir que si realmente logran colocarlo en una posición tan alta, siento lástima por sus futuros subordinados. Al ver que yo no estaba dispuesta a ayudar a mi hermano, inmediatamente centró su atención en Reeseson. Aunque sabía vagamente que, a medida que crecía, mi carácter empeoraba día a día, lo que más valoraba era mi autoestima y la confianza que tendría en mi vida futura. Nunca pensó que yo fuera importante, esta hija suya no valía ni un centavo, al igual que ella misma se veía como mujer. Después de que Reeseson regresó de su viaje de negocios, me hizo la ley del hielo durante unos días, solo para luego enviarme mensajes con entusiasmo. La ignoré, la orden de traslado ya se había emitido. Informé a algunos amigos en común, pidiéndoles que intentaran no contarle nada a Reeseson por el momento. También les envié un vídeo para mostrarles la prueba prematrimonial. Una amiga, con emociones bastante inestables, comentó: «Estos edificios se están refugiando del viento». Luego lo comprendió y suspiró aliviada por mí. Después de elegir cuidadosamente las palabras, dijo: «Es bueno que no te casaras con él». Hablando de eso, Reeseson no fue demasiado escandaloso antes. Finalmente logré alejarme de esa persona. Gracias a mis calificaciones en la universidad, ingresé a una buena preparatoria, pero Renjian actuó como un lunático. Insistió en que mi padre pagara una alta cuota de patrocinio antes de permitirme transferirme a nuestra escuela secundaria. En mi segundo año de universidad, estaba ocupada con trabajos de medio tiempo y cursos. En ese momento acababa de perder un trabajo y estaba de mal humor. Tal vez porque hago dieta desde pequeña, tiendo a saltarme comidas. Cuando no tengo nada importante que hacer, usar mi cerebro apenas me consume energía, así que durante 3 días sobreviví con solo una botella de refresco azucarado. Costaba 2,5 yuanes por botella, y sentía un alivio enfermizo por ahorrar dinero, pero al final no pude resistir y de repente me desmayé en la acera de la escuela. Fue Reeseson quien me llevó al hospital, y desde ese día, cada vez que me veía, me daba bocadillos o me invitaba a comer. «Es muy poco, ¿puedo darte 5 kilos de carne? Come más, no te desmayes otra vez». Me sentía algo confundida, porque me había acostumbrado a mi estado de baja energía y alta resistencia. Pero él sonrió y dijo: «Si el cielo se cae, estaré allí para ti». Así que el cielo del que hablaba ya se había derrumbado hace mucho tiempo, o tal vez nunca existió, ¿verdad? Lo que dice Reeseson es incluso menos confiable que las promesas vacías de mi jefe. A veces todavía me siento triste por el pasado y menciono el dolor de mi infancia. Cuando soportaba que Renjian liderara los rumores y me acosara. Mencioné cómo, sin importar cuánto intentara aclarar las cosas. Cuando era niña mi madre nunca estuvo de mi lado. Dejaba que otros dijeran lo que quisieran, sobre que fuimos abandonadas, incluso usaban eso para hacerse las víctimas. Y exprimir más dinero de mi padre. ¡Qué vergüenza! Al principio, Reeseson estaba de mi lado, compartiendo mi odio. Quienes me hicieron daño desde la infancia eran sus enemigos. Pero más tarde, se volvió extremadamente objetivo y neutral. Renjian no es tan mala como la pintas. Todavía te llama hermana, aunque solo tenga 6 meses menos que tú. Tu madre también lo pasó mal, en aquel entonces las mujeres no podían ganar mucho trabajando fuera. ¿Y podías quedarte de brazos cruzados viendo cómo sufría?
Tu padre solo cometió un error, el tipo de error que todos los hombres del mundo tienden a cometer. Más tarde trató de cuidar de ambas familias. Solo después de perder poder y volverse pobre no pudo manejar bien ambos lados. Eres tan capaz y fuerte, y ahora que la vida ha mejorado, ¿por qué sigues mencionando cosas de tu infancia? Aferrarte a esos rencores no te dejará vivir bien en el presente. Suena como algo que un autor escribiría deliberadamente en una novela. ¿Cómo podría existir alguien en el mundo que haya sufrido tanto y vivido una vida así? Parece que esas personas que construyen sus perfiles en Ciro Honsu solo intentan que sienta lástima por ti, que te compadezca, ¿verdad? Reeseson quizás no se dé cuenta de que, habiendo crecido en una familia feliz, en realidad no puede describir estas escenas de dolor. A sus ojos, yo, que vivo una vida tranquila gracias a mi esfuerzo y que soy cada vez más feliz y exitosa, parezco una mentirosa. Reeseson volvió de su viaje de negocios y dijo que quería disculparse conmigo en una sala VIP del bar. Reuní a 7 u 8 amigos, incluyendo a Renjian, que me enviaron mensajes para que fuera. Bloqueé a Renjian y a Reeseson, pero siguieron enviándome mensajes desde otros números desconocidos. Creo que algunos de esos números fueron prestados por el personal del bar, así que no respondí con demasiada dureza. Me iré al extranjero mañana por la noche. 2 amigos que lo saben me rogaron que fuera. No creo que se lo hayan dicho a nadie, pero sin duda tienen un poco de mentalidad de vamos a ver el drama. Les encanta ver dramas, y a mí también, así que fui. Cuando me vieron llegar, las expresiones de todos estaban llenas de pensamientos complejos y difíciles de entender. Renjian levantó su copa y se puso de pie. Hermana, perdón por aquella prueba la última vez, no te enojes, Tilda. Yo le pregunté con calma, ¿esto también es una prueba? Todos los presentes estallaron en carcajadas, y Renjian se rió suavemente. Ay, de verdad asustaste a mi hermana. Perdón por eso, solo estábamos jugando. No puedes beber ahora que estás embarazada. Después de decir eso, le guiñó un ojo a Reeseson. Beberé 3 copas como disculpa, y Reese beberá 6, ¿de acuerdo? Estoy demasiado familiarizada con esta táctica, ya me disculpé, ¿cómo puedes no aceptarlo? Me giré hacia Reeseson, terminemos. Vine hoy solo para decirte eso. Cuando acabe, me iré. Él me agarró y, entre dientes, dijo con rabia, llevas a mi hijo en el vientre, ¿por qué haces tanto escándalo? Renjian dio un pequeño sorbo a su bebida y se quedó atónita por mis palabras. Luego, al oír a Reese, le pareció divertido. Dejó su copa y se recostó en el asiento, como si tuviera el mejor lugar para ver el espectáculo, mirándonos con una sonrisa que no podía reprimir. ¿Y si no tenemos al niño? ¿Cómo no tenerlo? Aún es temprano en el embarazo, si abortamos, desaparecerá. No te atrevas a usar esto para amenazarme. Nuestros amigos nos separaron rápidamente, intentando calmarnos con palabras suaves. Por un momento, oí un zumbido en los oídos y no pude procesar ni una palabra. Solo escuché el estallido furioso de Reeseson, que agarró una copa y la rompió contra el suelo. Los fragmentos cortaron la pantorrilla de Renjian. Yo, en cambio, estaba bien, ya me había retirado hacia la puerta, lista para irme en cualquier momento. Renjian gritó, y la persona a su lado, que conocía nuestra complicada situación, la miró con frialdad y se burló. ¿Y qué? Si puedes jugar pruebas prenupciales con Hyun Jun, una ráfaga de viento lo curará. ¿Por qué tanto escándalo? Después de decir eso, intentaron convencerme de que no me fuera, tirando de mí para que me sentara. Solté la mano de mi amiga y lancé una mirada fría a Reeseson. Últimamente me enfado a menudo, y como no quiero que afecte mi trabajo, el leve dolor en mi cuerpo no se puede ocultar. Por un instante, sostuve mi cintura como si hubiera molestado al feto. Reeseson estaba siendo calmado por los demás en su asiento, mirándome con rabia. Renjian, al ver que nadie le prestaba atención, insistió en hacerse el centro de atención y dijo, «Te lo mereces. ¿Por qué tanto drama estando embarazada? Haré que tu madre te ponga en tu lugar más tarde. Vine a disculparme, podríamos haber dejado todo atrás, pero ahora creo que deberías ser tú quien se arrodille». Reeseson se sintió bastante complacido al escuchar esto. ¿Irte? ¿Por qué irte? Siéntate. Si no quieres disculparte, dejémoslo así esta vez. Lo miré fríamente, sin un rastro del afecto del pasado. Poco a poco se dio cuenta de que realmente estaba muy enfadada. Pero Reeseson no es el tipo de persona que bajaría la cabeza ante mí. Renjian es aún más dramática que nosotros dos. Reese, si ella dice que quiere romper, déjala, es divertido. Ya tienen un hijo. ¿Cuánto más problema pueden causar? ¿Te atreves a dejar que tu hijo crezca sin padre? Sí, me atrevo a dejarlo sin uno. A medida que la frialdad en mis ojos se intensificaba,
Ya no podía oír las palabras de los que intentaban persuadirme. De repente, Reeseson gritó a Renjian: ¿por qué hablas tanto? Renjian, sin ceder, replicó: Reese, ¿no dijiste que querías jugar esta prueba prematrimonial? Sonreí con desdén. Reeseson. Pensé que, después de conocernos desde niños, serías el que mejor me comprendiera. No entiendo por qué insistes tanto en jugar esta prueba. Reeseson pensó que finalmente estaba dispuesta a tener una conversación sincera con él, y los que estaban a nuestro alrededor se callaron por un momento, dándonos espacio. De verdad no entiendo por qué dos personas que están a punto de casarse necesitan jugar este tipo de pruebas. ¿Por qué poner tantas barreras a alguien que sinceramente quiere casarse y vivir juntos, haciendo difícil la vida de una mujer como yo, que solo quiere mejorar la calidad de vida del hombre? Toda la familia siempre se mete con la persona más débil. No pueden lograr un respeto mutuo. Este patrón es problemático, pero nunca piensan en cambiarlo. Para todos los que vivirán en esta familia en el futuro, podemos respirar hondo y encaminarnos hacia la felicidad. Cuando nazca mi hijo, ¿también será el más fácil de intimidar? Como madre en esta era, tengo muchos caminos que puedo elegir. ¿Por qué debo escoger el más difícil? Antes de que Reeseson pudiera responder, Renjian ya había intervenido. Claro que es porque temo que seas difícil de controlar en el futuro. Hyun-jun, eres ridícula. Has pasado toda tu vida mendigando un bocado para sobrevivir. ¿Cómo aún puedes mirar a los demás a los ojos y pedir que no te controlen? Tu madre vivió así que tú también deberías vivir de la misma manera. Observé su expresión, sin dejarme afectar por sus palabras, y respondí con calma: como hija de una amante, ahora tienes derechos legales de herencia, ¿verdad? Estás bastante orgullosa de eso, ¿no? Tan orgullosa que piensas que ser hija de una amante es algo glorioso. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el amor? Tú también podrías convertirte en amante, robarle el esposo a otra y destruir una familia. Si te gusta un hombre, te conviertes en su perro y tomas su dinero. ¿Qué significa siquiera el matrimonio como relación legal? Es pura basura. ¿Y qué clase de persona es la hermana del esposo de tu madre, de su familia anterior? Tan ansiosa por enseñar a los demás cómo su familia política debería disciplinarla y maltratarla. El rostro de Renjian se endureció y se volvió frío. Lo pensó y aún así decidió atacarme de otra manera. Eres tan temperamental y feroz, solo estábamos jugando una prueba de obediencia prematrimonial. Y tenías que hacer que todos se sintieran tan incómodos. La miré con calma. No respondiste directamente a mi pregunta. Ella me fulminó con la mirada. ¿Y qué más puedes hacer además de llamarme hija de una amante? ¿Cómo podría llamarte hija de una amante si lo eres? Las personas alrededor buscaron excusas para irse y se despidieron de Reeseson mientras se marchaban. Reeseson provenía de una buena familia y había tenido una vida fluida desde pequeño. Muchos de los presentes esa noche estaban allí para establecer buenas relaciones con él. En cuanto a los asuntos desordenados de mi familia, un sentido de justicia es algo extremadamente barato para ellos, especialmente tratándose de los líos dejados por la generación anterior. ¿Quién querría involucrarse? Cuando Reeseson nos vio discutir así, tampoco se puso de mi parte. Solo pensó que yo no le estaba dando la cara que merecía. Pero también sintió que tenía parte de culpa. Al pensar que yo llevaba a su hijo, tuvo que protegerme un poco y dijo a Renjian: todavía tengo algo que hablar con Hyun-jun, deja de hablar y vete. Renjian, claramente reacia, sintió que ser expulsada antes de que yo me disculpara significaba perder la compostura. Estaba completamente fuera de sí, insistiendo en mantener esa posición elevada. Su hábito de toda la vida le decía que, mientras fuera a buscar a mi madre, ganaría al final. Reeseson la levantó y la empujó hacia afuera. Miré la silueta a través de la parte de vidrio esmerilado de la puerta de madera. Probablemente Renjian tendría que quedarse allí, agachada afuera, como un perro esperando a su dueño durante mucho tiempo. Después de echar a todos, Reeseson me miró en silencio durante un largo rato. Lo primero que dijo fue: tu carácter está empeorando cada vez más. No entiendo por qué eres tan terca. Incluso durante el embarazo, mi madre quiere que dejes el trabajo y te conviertas en ama de casa. Mi familia tiene más que suficiente dinero para mantenerte fácilmente. Y aún así insistes en trabajar. Desde que empezamos a hablar de matrimonio, actúas como si no quisieras convertirte en parte de mi familia. ¿Qué pensarán mi familia y mis hermanos? Dirán que te estás volviendo demasiado capaz y me preguntarán si me sentiré cómodo siendo mantenido por mi esposa en el futuro. Esa promoción a supervisora regional se te ha subido a la cabeza, ¿verdad? Tantos me gusta en tu publicación, debes sentirte bastante orgullosa. Solo entonces entendí. Todo comenzó en ese momento,
Cuando fui ascendida a gerente regional en la empresa, y Renjian se puso tan celosa que fue a buscar a Reeseson. En ese tiempo, mi madre iba y venía de mi casa con frecuencia, y solo más tarde descubrí que todos los condones en casa habían sido manipulados. De lo contrario, ¿cómo podría haber quedado embarazada justo en ese momento? Justo cuando me estaba preparando sinceramente para aceptar la llegada repentina de este hijo. Y casarme con Reeseson para comenzar nuestra vida juntos, sentí que una gran red comenzaba a cerrarse. Renjian empezó a incitarlo a hacer pruebas prematrimoniales, y Reeseson estaba casi listo para romperme las alas y limar mis aristas. Además, mi madre, por el trabajo de mi hermano menor, cooperó activamente en todo esto. Todos los que me rodeaban me demostraron una vez más que no eran dignos de confianza, que debían ser desechados como basura para poder limpiar el cuarto de mi corazón. Al ver que no hablaba, perdida en mis pensamientos, Reeseson creyó que me lo había tomado a pecho y suavizó su tono. No te enojes, hazme un favor, te amo. Te trato bien y digo esto por tu bien. Desde la antigüedad, las mujeres han pertenecido al hogar, con el marido como guía. Ten a nuestro hijo con seguridad y controla tu temperamento. En el futuro creo que podrás ser una buena esposa y una buena madre. Hizo una pausa y añadió, mía. Probablemente pensó que estaba siendo especialmente encantador y romántico al decirlo. Reeseson, ya te hablé de mi infancia antes, no sé cuánto recuerdas. Soy diferente de ti, no solo por género. Mi padre tuvo una aventura y solo estaba dispuesto a darme un poco de dinero cada mes. Eso hizo que mi vida fuera difícil desde pequeña. Aunque crecí en la ciudad, mi familia tenía ideas conservadoras. Por eso mi madre quería intentar tener un hijo varón, esperando recuperar a mi padre. Pero aún así, él cambió de corazón, se divorció de mi madre y favoreció a Renjian, permitiéndole pisotearme. Tú ni siquiera crees que haya algo malo en la mentalidad de Renjian. En lugar de mantener distancia, me dices que entienda a esa hermana. Claramente vienes de una familia feliz. Pensé que tu forma de pensar era progresista y recta, no tan retorcida como la de mis padres. Incluso antes de casarnos, tus padres ya intentan intimidarme. Lo llaman prueba prematrimonial, pero en realidad se trata de hacerme más fácil de controlar después. Sin considerar nuestro futuro juntos, nunca piensas cuánto sufrimiento tendría que soportar solo para seguir contigo. Solo me caso contigo, pero de repente gano 2 jefes más, tu padre y tu madre, además de ti. Lo miré y le dije con absoluta determinación. No me casaré contigo. Te amo, pero ese amor también puede convertirse en un te amé. En el futuro, no te amaré. No necesito que me controlen. Incluso si elijo ser ama de casa, quiero una familia que respete mis contribuciones. La riqueza de tu familia es asunto tuyo. Una de las razones por las que no quiero renunciar inmediatamente después del matrimonio es porque me está yendo bastante bien en mi carrera. Puedo y quiero ser capaz de mantener a mis hijos en el futuro. En una sociedad tan compleja y cambiante, con tanta competencia, tú realmente quieres una esposa más débil que tú. Sin carácter, fácil de dominar. Prefieres que tu esposa sea débil y que toda tu familia la pisotee juntos, en lugar de tener doble apoyo. De verdad creo que eres un tonto. No mereces ser mi esposo. El rostro de Reeseson se volvió pálido, las venas de su frente se marcaron y apretó los dientes con fuerza. Debió de hacer un esfuerzo tremendo para no golpearme. Pronto mostró una expresión burlona, sacó su teléfono y se preparó para llamar a mi madre. Quería que ella también me controlara. Mientras buscaba el número de mi madre en los contactos, Reeseson se veía confiado y engreído. No importa lo indigna que seas, sigo siendo el padre de tu hijo. Todavía tienes un hijo en tu vientre. Voy a llamar a tu madre ahora y veremos hasta dónde llegas con esto. El niño ya no está. Los movimientos de Reeseson se detuvieron y giró la cabeza muy lentamente para mirarme. Lo miré con calma y repetí una vez más. Dije que el niño ya no está. Me hice un aborto hace unos días. La respiración de Reeseson se aceleró, y cuando habló, había un leve sollozo en su voz. Me levanté, tomé mi bolso y me preparé para irme. Afuera, Renjian había estado de pie quién sabe cuánto tiempo. Debía sentirse bastante satisfecha al escuchar esas noticias. Ya puede entrar ahora a consolar a su amo. De repente, Reeseson se arrodilló, me abrazó la pierna y llorando me rogó que no me fuera. Hyun-jun, debes estar bromeando. Estás jugando conmigo, ¿verdad? Esto también es una prueba prematrimonial, ¿no? Escúchame, estaba equivocado, no me asustes así. Nuestro hijo debe estar bien, perfectamente bien. Lo aparté con un empujón y llamé hacia la puerta. Renjian, ¿no vas a entrar? Ella abrió la puerta,
con los ojos enrojecidos, mirándome con incredulidad. Sonreí. Debes estar bastante satisfecha con este resultado, ¿verdad? El niño ya no está y no me voy a casar. Me giré hacia Reeseson, que seguía arrodillado en el suelo. Tu mejor esposa debería ser esta, Reinjian. No, luego miré a Reinjian. ¿Por qué lloras? Es ridículo. ¿Será que no puedes controlar la situación y tienes miedo de que te regañen? ¿O tienes miedo de que el alma de mi hijo muerto venga a buscarte? No seas supersticiosa, no existe tal cosa como la retribución. Si existiera, tú y tu madre habrían muerto hace mucho tiempo. Al oír eso, Reinjian corrió hacia mí para agarrarme, pero Reeseson la empujó al suelo y le dio 2 patadas. Mientras lo hacía, la insultaba, todo es tu culpa. Todo fue tu error, insistiendo en jugar esa estúpida prueba prematrimonial. Pero en realidad fue el propio Reeseson quien más quería hacer esa prueba conmigo. Dejé caer un informe quirúrgico de aborto y no me quedé allí por más tiempo. Detrás de mí, Reeseson seguía gritando, Hyun-jun, debes estar mintiéndome. Si le pasa algo al niño, realmente se acabó entre nosotros. Eso sería aún mejor. Al día siguiente, me apresuré al aeropuerto para tomar mi vuelo. Había muchas llamadas y mensajes en mi teléfono. Al principio no quería tratar con nadie y planeaba bloquearlos a todos, pero tras pensarlo bien, decidí bloquear primero a mi madre, a Reeseson y a Reinjian. Después de que se aprobara mi solicitud de traslado, lo mantuve en secreto ante ellos. Los amigos que lo sabían no querían causar problemas, y nadie sabía a qué país ni a qué aeropuerto iba. ¿Cómo podría divulgarse información confidencial de la empresa a extraños? Había oído que, tras el aborto, mi supervisor me aconsejó descansar un tiempo antes de irme, pero creo que dejar atrás a esa gente repugnante es lo que realmente me dará descanso. Mi padre no logró comunicarse por teléfono y me envió varios mensajes. Le di una lección a tu madre. A su edad, todavía quiere competir con los jóvenes, jugando con esas tonterías de pruebas. La familia de Reeseson dijo que lo sienten por nosotros. Definitivamente ayudarán a tu hermano en el futuro, pero debes casarte con él para que la relación se mantenga estable. Bueno, entonces, como padre, me disculparé contigo en nombre de Ren, ¿está bien? Pero tu carácter también es bastante problemático, así que no puedes culparme del todo. Le respondí, Hyun Woo-dong, espero que la próxima noticia que reciba sobre ti sea una invitación a tu funeral. Felicitaciones, has ganado un lugar en mi lista de bloqueados. Hagan fila, todos tendrán su turno. No dejaré que las personas que detesto se pierdan la oportunidad de ser bloqueadas por mí de forma justa. Llevo medio mes en el extranjero. La policía local me contactó, dijeron que mi familia no podía encontrarme y me reportaron como desaparecida. Si no regreso a China, planean solicitar un certificado de defunción en 2 años para cancelar mi registro familiar, de modo que no pueda volver jamás. Expliqué la situación y me negué a reunirme con ellos. Un colega en China me contó que me había vuelto muy popular en Internet, especialmente porque una bloguera llamada Pétalos de Nieve publicaba mucho sobre mí. Mi madre también comenzó a hacer transmisiones en vivo, diciendo que abandoné a mi familia y que soy una hija desobediente. Creé una cuenta secundaria para hablar sobre su vídeo de la prueba prematrimonial y lo publiqué en línea. También compartí mis experiencias de infancia en una descripción de 3 partes con los internautas. Fueron criticados colectivamente hasta el punto de borrar sus cuentas. También escuché que la familia de Reeseson fue afectada. Desde que volé al extranjero, comencé mi larga vida en el extranjero. En mi tiempo libre, no quiero rendirme tan pronto, así que decidí cursar un doctorado. Pasaron unos meses más. Vi que mi hermano me había enviado otro mensaje, esta vez por correo de QQ. En ese momento, estaba revisando si tenía correos de trabajo desde China, ya que planeo dejar de usarlo en el futuro. Mi hermano me manda correos como si fueran mensajes de texto. ¿Por qué no has pagado la factura de electricidad de mamá? ¿De verdad me estás causando problemas? ¿Por qué todavía hay facturas de gas y agua? ¡Qué fastidio! Tengo que pagarlas todas. Transfiéreme el dinero. ¿Y por qué debería pagar yo eso? Mi madre también me envió algunos mensajes a través del correo de mi hermano. ¿Vendrás a casa para la cena de Año Nuevo? Mamá te extraña mucho. Tu padre fue atropellado por un coche, así que deberías venir a visitarnos, ¿verdad? Ren fue apuñalada por Reeseson cuando estaba borracho y ahora están en juicio. En realidad ya sabía lo que les había pasado. Desde que me fui al extranjero, se dieron cuenta, demasiado tarde, de que la prueba prematrimonial era un juego completamente terrible. Pero a la hora de echar culpas,
Como yo ya no estaba, mi madre se convirtió en el blanco más fácil de atacar. Cuando los padres de Reeseson escucharon que habían perdido a esta nuera, dejaron de preocuparse por el trabajo de mi hermano. Él dice que quiere compensar lo que me debe, pero cuando se trata de decisiones, no es como si el padre de Reeseson pudiera decidirlo solo, todo se evalúa minuciosamente antes de tomar una decisión final. Mi madre no ha trabajado en más de 20 años. Y aún cree que la familia de Reeseson tiene tanto poder como antes. Mi padre nunca tuvo mucha capacidad para nada. En su momento ganó mucho dinero, pero ha vivido de eso desde entonces. La madre de Renjian ya se había relacionado con un hombre mayor y más rico. Lo engañó en secreto y no le importaba si Renjian o mi padre vivían o morían. Mi padre no soportó la humillación, fue atropellado por un coche. Mientras sorprendía una infidelidad en plena noche. Terminó con una lesión grave en la médula espinal, postrado en una cama de hospital esperando la muerte, y mi madre fue a cuidarlo. Mi hermano menor, sin mí para compartir la carga, apenas logra sobrevivir cada mes. Tiene que pedir dinero prestado, solo para cubrir unos pocos cientos de dólares. Se mete en conflictos constantemente y solo empeora con el tiempo. El padre de Reeseson inicialmente enfrentó escrutinio, porque el vídeo de la prueba prematrimonial se volvió viral en línea, atrayendo la atención de supervisores internos y otros departamentos. Y efectivamente, encontraron irregularidades en él. Fue degradado y transferido a un remoto pueblo rural, esperando solo poder jubilarse. Renjian buscaba problemas todos los días, hablando en línea sobre mis asuntos, provocando un impacto negativo, por lo que fue despedido de la empresa. Incluso pensó en intentar conquistar a Reeseson. A Reeseson le resultaba cada vez más molesto. Al recordar que perdía al niño, en parte por culpa de Renjian, y que además actuaba como un acosador, siguiéndolo a todas partes. Incluso lamió el vino que Reeseson había bebido, tomó un par de sorbos y dijo: «Hermano, eres tan dulce». En un ataque de ira, al ver un cuchillo de fruta cerca y estando borracho, lo apuñaló. Hice clic en «borrar todo» y dejé de leer sus mensajes. No seguiré revolcándome en el barro con ellos, pudriéndome y apestando juntos. El mundo es vasto, y quiero ver una vida mejor.